En esta charla hoy, que titulo La lámpara de Darwin, con la metáfora de lámpara que da luz, que ilumina algo que estaba más o menos oscuro, lo que voy a intentar es explicar brevemente la intuición que Darwin tuvo de la selección natural como un mecanismo que genera evolución. Es una idea que yo creo conocida, pero bueno, la explicaremos. Y después quería, sobre todo, como ha comentado también Daniel, tomando algunos artículos recientes, algunas cosas también que han salido comentadas en el blog en los últimos meses o años, intentar ilustrar cómo la teoría de la evolución hoy en día también nos ha permitido, nos permite desarrollar nuevas, afecta muchos ámbitos distintos de la ciencia, incluido también el ámbito médico y aplicaciones para la medicina, pero aplicaciones que uno no sospecharía, ver cómo en el fondo son tributarias de la teoría de la evolución tal y como la conocemos hoy, que en buena medida lógicamente se debe a Darwin, ¿no? Bueno, entonces la primera idea siempre es pues la enorme diversidad de seres vivos que pueblan este planeta. Plantas, animales, bueno, de todo tipo, insectos, bacterias, millones de bacterias. Y esto, bueno, durante siglos las explicaciones al por qué existen, ¿no?, tanta diversidad de formas, de formas de moverse, de colores, etcétera, pues había ido recibiendo distintas explicaciones. Desde los griegos ya, ¿no?, desde los filósofos griegos. No voy a contar esa historia porque eso es un poco historia de la ciencia o historia de la filosofía, incluso si se quiere, pero básicamente llegados ya al siglo XIX habían ido surgiendo una serie de ideas en torno a un posible origen común o relación de todos los seres vivos, porque todos compartimos muchas cosas muy importantes. Entonces no se sabía, hoy sabemos que, por ejemplo, el ADN, el sistema básico de transmisión de información, muchos procesos bioquímicos son muy parecidos entre animales que son muy distantes o que a simple vista parecen muy diferentes. Pero de manera que la idea de un posible origen común, algo que compartíamos todos, y había que explicarlo, había que encontrar algún mecanismo que pudiera explicar cómo eso pudo tener lugar. Y eso es lo que en aquella época el estado del conocimiento científico no permitía elaborar una teoría coherente y más o menos comprobable. Por eso la contribución de Darwin con la publicación del Origen de las especies en 1859 fue fundamental, porque por primera vez alguien proponía un mecanismo sencillo que pudiese explicar cómo se había dado esto. Darwin publica el libro, como saben, después de 20 y pico años trabajando en él, y lo publicó además un poco por necesidad. Y él había estado haciendo muchas observaciones. No voy a explicar ahora todas de su viaje con el Beagle, el barco en el que iba, todas las cuestiones que había ido observando y que le habían permitido ir madurando sus ideas. Muchos más experimentos que hacía él cruzando palomas. Finalmente publica el libro, un libro que se agota en pocos días, la primera edición, a pesar de que era un libro gordo y un libro así duro de leer. Y esto da comienzo a la teoría de la evolución tal y como la conocemos hoy en día, en términos como teoría científica, digamos que arranca de aquí. Esto es de uno de sus cuadernos, y esto que se ve aquí pues es un árbol, es una manera que él tenía de representar. De hecho dice aquí I think, pues como él propone, probablemente pudo ser así, que las especies que vemos hoy en día, que serían la corona, la punta de las ramas de este árbol, en el fondo se van conectando en los nodos hasta llegar a un tronco común. No es suya original la idea de los árboles, ya había habido otros naturalistas que habían también dibujado árboles, etcétera, pero creo que esto es interesante porque
muestra cómo él ya veía esta situación. La idea, por tanto, es que hasta el siglo XVIII y XIX, bueno, pues todas las especies, la teoría que se sostenía sin ningún problema realmente era que pues todas las especies habían aparecido individualmente sobre la Tierra en distintos tiempos, y en cambio la teoría de la evolución entonces se recupera hay una especie de cambio de paradigma. Al final todas forman un gran árbol, una gran familia, un gran árbol familiar en el fondo, que al final converge en un tronco común. Para lo cual se requiere mucho tiempo, y lo que dice Darwin es que el mecanismo que es capaz de generar esto es la descendencia con modificaciones a partir de un ancestro común. Es decir, dos especies son como dos líneas que han divergido a partir de un ancestro común, que sería el nodo de aquí, en un tiempo X, el que sea. Bueno, como digo, esto había que intentar explicar cómo puede suceder, un mecanismo que explique esto que en aquellos años no se conocían, y lo que se sostenía hasta entonces era lo que había propuesto un naturalista, un señor llamado Lamarck, que habrán oído la función crea el órgano o algo así, ¿no? Básicamente la idea era que si tienes necesidad de hacer algo, lo intentas y entonces pues eso pasa a tu descendencia. El ejemplo más conocido es el del cuello de las jirafas, y este es el asunto. Si las hojas de las acacias cada vez están más altas y las jirafas tienen que estirar cada vez más el cuello para poder llegar a comer, de alguna manera ese carácter pasa a la descendencia, con lo cual la descendencia ya nace con cuellos más largos. Bueno, y esto que era el lamarquismo tampoco tenía mucho problema, porque no había una teoría para la herencia en aquel entonces. De hecho, la teoría para la herencia que había, que también era la que conocía y sostenía más o menos Darwin, no tenía nada que ver con la que conocemos hoy en día. Y según esa teoría, esto era factible, porque la teoría era que todas las células del cuerpo transmitían algunas partículas a la descendencia, que se llamaban gémulas, emitían unas partículas, cualquier célula del cuerpo, y eso pasaba a la descendencia. Con lo cual, podría ser posible que si yo estiro mucho mi cuello, estoy pasando a la descendencia al tener ya cuellos más largos. Pero esto no funciona así. Hubo un señor, este señor que se llama Weismann, aquí aparece tan serio, ¿verdad? Hizo un experimento, claro, ya era un científico. Entonces, ¿cómo pondríamos nosotros a prueba la idea de Lamarck? Pues él fue el primero que habló del germoplasma y somatoplasma, que son dos palabras que suenan muy raro, pero indican las células somáticas del cuerpo y las células de la línea germinal, las células que van a pasar sus genes, su información a la descendencia, que solo serían unas pocas, no todas. Él, para probar esto, hizo un experimento muy sencillo en el que básicamente le cortaba la cola a los ratones y los cruzaba. Y veía que los ratones seguían creciendo con la cola larga. Hizo eso durante 20 generaciones y el tamaño de la cola era el mismo siempre. Es un experimento sencillo pero muy ingenioso para aquella época, con el cual puedes desaprobar una de las posibles explicaciones. Y por eso él decía, no está en las células de la cola del ratón, sino que lo que se transmite está en otro tipo de células, que él llamaba esas células germinales. Bueno, ¿qué nos dice entonces la gran aportación de Darwin como su mecanismo de selección natural para poder explicar esto? Bueno, pues la situación no funciona así. ¿Cómo podría funcionar entonces? Pues podría funcionar, y esta es una intuición bastante interesante, que es la típica que después de que te la cuentan dices, pues es lógico, ¿cómo no me había yo dado cuenta antes? Pues el asunto es que hay jirafas de distintos tamaños de cuello. Las jirafas no todas tienen exactamente la misma longitud de cuello. Nosotros no tenemos todos la misma altura, En las poblaciones hay variación en muchos caracteres. Puede ser también el color del pelaje.
De manera que en una determinada situación en la que las hojas de las acacias estén a una altura concreta, habrá un pequeño porcentaje de esa población de jirafas que no podrán alcanzar la comida, no podrán llegar a ellas. Y esas no van a pasar sus genes a la siguiente generación porque probablemente no lleguen a la edad reproductiva. De manera que al final es una especie más un mecanismo pasivo de que los peor adaptados a una situación ambiental concreta no pasan sus genes. De manera que si solo las que tienen cuellos de este tamaño pasan sus genes a la siguiente generación, entonces en la siguiente generación ya la media de tamaños de cuello habrá aumentado respecto a la generación anterior. Habrá habido un aumento en el tamaño de cuello. Si la presión se mantiene, esto irá a más. Es una idea bastante ingeniosa, pero que, como digo, él no podía explicar después el mecanismo que está debajo de esto, porque la teoría de la herencia no existía. La teoría de la herencia no llegaría hasta unos años más tarde, en que este señor, Mendel, publica sus famosos experimentos con los guisantes. Darwin nunca llegó, bueno, no se sabe, hay debate sobre si realmente llegó a leer o a conocer los trabajos de Mendel, pero los trabajos de Mendel quedaron en el olvido hasta el año 1900, en que fueron redescubiertos otra vez y comenzó la genética propiamente dicha. Y lo primero que hicieron los genetistas fue darse cuenta que podían explicar el mecanismo de selección natural, y así se cuajó, digamos, la teoría sintética, la nueva síntesis evolutiva, al combinarse la genética, que se empezaba a conocer entonces, con las ideas de Darwin. Y básicamente lo que la genética nos explica en este sentido de la selección natural es que la información sobre cómo funcionan nuestros cuerpos y cómo se construyen está en los genes. Los genes están, hoy sabemos esto, organizados así como en cromosomas, que son estas estructuras, y especies como la nuestra tenemos como dos juegos de genes, ¿eh? Tenemos todo por duplicado. De manera que esto sería una pareja de cromosomas en un individuo, esta pareja de cromosomas en otro individuo. Cada gen tiene dos copias, que se llaman alelos, pero da igual. De manera que para un gen aquí tendríamos un alelo 1, y este otro individuo tiene un alelo 1 y un alelo 2. Bueno, eso da igual, lo importante es que en cada ciclo reproductivo, en las células de la línea germinal, los gametos, los espermatozoides o los óvulos, estos cromosomas que van en pareja se van a separar y se van a volver después a unir al azar en la siguiente generación. De manera que aquí, pues si este es el padre y esta la madre, por ejemplo, este cromosoma del padre podría ir con este o con este de la madre, y este con este o con este. Se pueden aparear al azar. En la siguiente generación, de manera que un hijo podría llevar esta constitución para estos dos cromosomas, otro hijo podría llevar esta. Bueno, esto es muy interesante, porque permite explicar cómo las frecuencias de estos distintos alelos varían en una población a lo largo del tiempo y de sucesivas generaciones. Esto lo voy a explicar con este esquema aquí de estos círculos rojos y blancos que indican, cada pareja de ellos indica un individuo, y lo vamos a hacer con pájaros para explicar el tamaño del pico de un pájaro. Por ejemplo, cómo puede cambiar. Esto es un pinzón de las Galápagos, de los que estudió también Darwin cuando estuvo por allí. Y sí se ve, por ejemplo, de unas islas a otras, cómo cambia mucho el tamaño del pico, y se debe a cambios en las condiciones ambientales, el tipo de semilla que tienen que partir, etc. Entonces, podemos imaginar una primera población de pájaros, cada uno de ellos es una pareja de círculos, ¿eh? Tienen dos, estamos considerando un solo gen. Vamos a simplificar mucho, es decir, este es el gen del tamaño del pico. Esto no es así, pero para entenderse. Y hay círculos rojos y círculos blancos. Podemos decir, el círculo rojo es el alelo pico grande y el círculo blanco el alelo pico pequeño. Cuando esta población de pájaros se está reproduciendo al azar, primero podemos considerar que cada uno de estos círculos se separa, serían sus alelos, para después volver a unirse en la siguiente generación. Estos son otra vez ya los pájaros, la descendencia de esta primera población de pájaros. La frecuencia de el porcentaje de círculos rojos y círculos blancos no ha cambiado. Se han reordenado de manera distinta, pero no ha cambiado nada.
Esto es una ley que se llama ley de Hardy-Weinberg, da igual, se puede estudiar matemáticamente como en determinadas condiciones estas proporciones se mantienen constantes. ¿Qué sucede cuando hay alguna presión selectiva, digamos una sequía, un cambio en las condiciones ambientales, algo que hace que los individuos que llevan círculos rojos sobrevivan peor que los individuos que llevan círculos blancos? Esto es lo que le llamamos selección. Hay una presión selectiva contra los círculos rojos. En la siguiente generación de pájaros, en este caso, como habrá habido muchos estos que tenían dos círculos rojos que no habrán llegado a reproducirse porque han muerto antes, vemos ahora que hay ya la proporción de círculos rojos ha bajado respecto a los círculos blancos. De manera que va a haber cada vez más pájaros con doble círculo blanco y menos círculos rojos en esta población. Si la selección se mantiene, esto va a ir a más. Incluso puede llegar, si se mantiene durante mucho tiempo, a eliminar prácticamente de esta población de pájaros estos alelos, estos círculos rojos que eran los que indicaban pico grande. Con lo cual se puede dar un cambio morfológico a lo largo del tiempo, básicamente por un mecanismo de selección contra uno de los alelos, de las copias del gen que codifican determinada estructura, determinada función. Así explicamos hoy en día la selección natural. Lógicamente, si la presión selectiva deja de existir, la situación puede volver a revertir a la situación original. Bueno, esto muy brevemente para explicar la teoría de la selección natural de Darwin, cómo la explicamos hoy en día. Ya comentaba antes también en otra sesión que he tenido que realmente hoy la teoría científica de la evolución, aparte de la selección natural, considera otras fuerzas selectivas muy importantes, de las que no voy a hablar aquí, pero está mucho más enriquecida, ya no es solo selección natural, que es una fuerza importante, pero dependiendo de las circunstancias hay otras que pueden ser a veces incluso más importantes para generar evolución que la propia selección natural. Y yo creo que hoy en día Darwin estaría muy contento de ver cómo la teoría científica de la evolución se ha enriquecido muchísimo desde distintos campos de la ciencia. Bueno, una cosa que conocemos hoy en día, y empezamos ya a ver un poco las aplicaciones, lo que hemos aprendido desde entonces, y estas cosas de las que Darwin estaría también tan orgulloso y tan contento de saber él hoy en día, y que él no tuvo ocasión de saber. Nos ha ayudado a explicar mucho qué sucedió en el planeta desde el principio, desde que apareció la vida, hace 3.500 millones de años. Pero básicamente esto es un círculo que sale aquí de hace 4.600 millones de años o gigaaños, que es cuando se originó el planeta hasta nuestros días. Uno da toda la vuelta y llega hasta nuestros días y aquí puede ver los distintos eones, periodos, etcétera. ¿Cuándo comenzó? Se piensa que comenzó la vida, los primeros seres vivos, cuando comenzaron ya los seres vivos eucariotas, los metazoos, los animales. Y básicamente la explosión del Cámbrico, que es un periodo aquí, hace 542 millones de años empezó un periodo geológico llamado el Cámbrico, que es el más rico en fósiles, en restos fósiles, y donde se aprecia en ese registro fósil una explosión de nuevas formas, de nuevos patrones corporales, que incluyen todos los que existen hoy en día prácticamente. Bueno, una de las grandes aportaciones, yo creo, de la teoría de la evolución también a nuestro conocimiento actual es para ilustrar cómo ha sido todo este proceso, que es muy laborioso y no es fácil. Sobre todo de los últimos 500 millones de años sabemos bastante, de lo anterior sabemos menos porque es más difícil tener evidencias, pero bueno, en el fondo se apoya también en la famosa frase de Darwin de aquella pequeña charca caliente, ¿no? Donde él decía, probablemente la vida comenzó en una pequeña charca caliente donde aparecerían los primeros seres vivos. Bueno, hoy sabemos que fue en el mar probablemente, no en una charca, sino en el fondo del mar, en las chimeneas hidrotermales. Es el escenario más probable.
Y hoy también, gracias a los comparación de genomas, se pueden hacer estudios muy interesantes para reconstruir el árbol. Si se acuerdan del árbol que dibujaba Darwin al principio en sus cuadernos, este es un árbol muy resumido de todos los seres vivos que habitan el planeta hoy en día. Ya digo que es muy resumido porque, por ejemplo, aquí esta rama de aquí pone animales, o sea, aquí están todos los animales, ¿no? Nosotros seríamos ahí una ramilla de esa rama. Y con la idea interesante de que todos ellos se juntan en una raíz, con lo cual apuntan a ese famoso ancestro común universal, primero, sobre el que se intenta reconstruir cómo era su genoma, por ejemplo, es una cosa que se intenta hacer, cómo podía haber sido su genoma o qué tipo de ser vivo podía ser. Entonces les voy a contar ahora en los siguientes minutos una serie de historias que creo que ilustran muy bien cómo hoy en día estamos aplicando de alguna manera ideas evolutivas, ¿no? Esta idea de que los genes de una bacteria pueden funcionar en una levadura o en un ratón, o que un gen humano puede funcionar en ratón. Bueno, es muy interesante, pero en el fondo lo que estamos haciendo es pensar que hay unos mecanismos comunes y unas vías comunes y unas funciones comunes. La cantidad de campos que se pueden ver afectados por este tipo de razonamientos son enormes. Esto es, por ejemplo, cómo podemos intentar desarrollar, este es un artículo también reciente, pero en septiembre de 2012, sobre cómo diseñar catalizadores más eficaces para obtener hidrógeno a partir del agua, ¿no? Es un problema energético muy de moda. Y catalizadores, o sea, sustancias que hagan esa reacción, moléculas que hagan esa reacción más fácil. Que obtengas energía gastando poca energía. Bueno, y todos los catalizadores que se habían estado probando, pues funcionaban más o menos, hasta que unos señores decidieron inspirarse en lo que hacen las bacterias. Por eso se llama aquí bioinspirados, ¿no? Inspirados en lo que hacen la naturaleza, que es una cosa que cada vez se está haciendo más en muchos ámbitos de la bioingeniería, es intentar hacer, incluso mimetics, que le llaman, intentar reproducir lo que hacen los seres vivos, pero creando algo sintético que imite eso, porque es lo que va a funcionar mejor, porque probablemente es lo que está mejor optimizado para hacer esa función después de millones de años de refinamiento. Bueno, pues estos señores efectivamente cogieron cómo funcionan en determinadas bacterias, cómo hacen ellas para obtener el hidrógeno, también qué reacciones usaban, e intentaron imitar eso y están obteniendo catalizadores mucho más eficaces, ¿eh? Esto es de un screenshot del blog, esta noticia que se llama el espantapájaros molecular. Yo intento poner siempre títulos que sean más o menos atractivos. ¿Y cuál es la función de un espantapájaros? Conseguir una cosecha mejor, en el fondo, porque al ahuyentar los pájaros que se te comen el grano o te estropean la cosecha, ¿no? Bueno, pues estos señores, por ejemplo, hicieron una investigación muy interesante basándose en el hecho, es un hecho también de bioquímico y que tiene mucho que ver con la evolución, basándose en el hecho de que la fotosíntesis evolucionó 2 veces en las plantas, de manera más o menos independiente. La fotosíntesis es esa reacción que usan las plantas para obtener energía a partir de la luz del sol, ¿no? Y hay eso, como digo, 2 tipos de fotosíntesis, una que los científicos le llaman C3 y otra le llaman C4. Y la C4 es más eficaz, más eficiente, obtiene mejor rendimiento de energía, digamos. Y solo algunas plantas han conseguido desarrollar ese tipo de fotosíntesis, porque tienen unas estructuras que le permiten hacerlo. Bueno, pues estos señores intentaron y consiguieron en buena medida dar con el gen que controla esas estructuras de las hojas de las plantas C4, ¿no? Y traspasarlo a otras plantas que son C3, pero que interesaría mucho que fuesen capaces de llevar a cabo la fotosíntesis más eficiente. Por ejemplo, el trigo. El trigo es una planta C3 y sería muy interesante que pudiese llevar la fotosíntesis tipo C4, porque las plantas que llevan esta fotosíntesis a cabo son más resistentes, dan mejores cosechas en condiciones ambientales peores, de humedad, de temperatura, etc.
Sería muy interesante poder cultivar trigo en África, por ejemplo, en condiciones adversas y tener cosechas abundantes. Esto podría resolver muchos problemas a muchos millones de personas. Bueno, esto lo han conseguido gracias a la identificación del gen responsable que les permite a las plantas C4 ser C4 y bueno, ya están pensando en ver cómo crear plantas que habitualmente son C3, pero como el nombre se llama, el gen, le han llamado Scarecrow, que es espantapájaros en inglés, pues por eso le puse el nombre de espantapájaros molecular. Bueno, otra noticia que puede también resultar así un poco curiosa, pero cosas que hemos aprendido en estos años. Esto es la edad de hielo, ¿no? Ice Age, todo el mundo ha visto esto aquí en los mamuts. Y como tenemos mamuts congelados, la ventaja de los mamuts que tenemos, o que hay por ahí, es que están congelados, no son fósiles, no son piedras. De los fósiles no se puede obtener ADN, pero de los mamuts congelados sí. Pues ha habido unos señores que han estudiado el genoma, el ADN de los mamuts hace unos años, para intentar resolver un problema básico, que es cómo estos gigantes eran capaces de sobrevivir en temperaturas tan bajas, sobre todo en una cuestión que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que llevamos todos, que es la que transporta el oxígeno por la sangre en los glóbulos rojos. Y es fundamental. El problema es que la hemoglobina que tenemos nosotros a temperaturas bajas no funciona bien. Y no se sabía, era un problema que se puede pensar es un poco académico, si se quiere, pero bueno, puede tener utilidades luego prácticas muy interesantes. Hasta que analizaron el ADN de varios mamuts y vieron que efectivamente tenía unas mutaciones, unos cambios, había 3 en la hemoglobina es una proteína y por lo tanto está formada por aminoácidos, ¿no? Son como los bloques que dan lugar a esa proteína, y había 3 de esos que eran distintos, que le daban a esa hemoglobina una forma distinta que le permitía funcionar a bajas temperaturas con alta eficacia. Bueno, y esto nos habla también de cómo las hemoglobinas han ido cambiando y adaptándose a distintas condiciones ambientales, una idea muy evolutiva, y cómo se han optimizado a los nichos ecológicos en los que se encontraban y cómo esto incluso nosotros lo podemos explotar de alguna manera con fines biotecnológicos, etc. Este es el anticongelante en la sangre del que hablaba aquí en la noticia. Bueno, comentaba antes que la selección natural hoy en día sabemos que no es la única fuerza evolutiva así importante. Una gran aportación de nuevas ideas para explicar cambios evolutivos ha venido del análisis de los genes responsables del desarrollo embrionario. Básicamente, la selección natural puede explicar muy bien el ajuste fino, la adaptación a condiciones ambientales, pero no tiene tanto poder explicativo de grandes cambios morfológicos. La aparición de nuevas estructuras, más o menos de golpe, si uno estudia el registro fósil, es difícil explicar por pequeños cambios graduales que se hayan ido adaptando. Ha habido momentos de cambios más bruscos. Y a la hora de intentar explicar esto, los científicos recurren en muchas ocasiones a la biología del desarrollo, es decir, cómo los genes controlan el desarrollo embrionario. Porque al final el desarrollo embrionario hasta la muerte viene controlado, pero sobre todo en esos primeros semanas, meses, viene controlado también por el genoma. Y las estructuras que se forman dependen en buena medida de los genes que las codifican. Entonces, como decía antes, pues hay efectivamente una universalidad. Para recibir la luz, pues hay ojos en los seres vivos, que en el fondo evolucionaron a partir de fotorreceptores, de células que detectaban la luz. Los ojos han evolucionado varias veces de manera independiente también a lo largo de la evolución. Los ojos de insectos, que es esta estructura, cada célula es un fotorreceptor, son muy distintos de los ojos de vertebrados, de mamíferos. Este es el ojo humano, que esta es la estructura del ojo humano. No es el más perfecto el ojo humano, es más perfecto el ojo del pulpo. El pulpo tiene un ojo mejor por una cuestión que hay aquí, que no tiene ese punto ciego que tenemos nosotros en la retina. Pero bueno, es muy parecido, es de estos tipo cámara, ¿no? Y de manera que ya se ve cómo ahí habían aparecido estas estructuras. Bueno, estos
¿Cómo se codifica en nuestro genoma estas estructuras? Bueno, pues a través de genes muy importantes en el desarrollo embrionario, como decía. Esto es una foto de una mosca, una drosófila, que fue portada de una revista llamada Science, muy prestigiosa, una revista científica, porque a uno de los investigadores que descubrieron esto le dieron un premio Nobel hace unos años. Son los genes que controlan los patrones corporales. Esta mosca lo que tiene de raro es que tiene 4 alas. Las moscas tienen 2 alas, son dípteros, 2 alas. Y esta mosca tiene 4 alas porque tiene duplicado el segmento corporal de donde salen las alas. Y esto es por una mutación en un gen, en uno de estos genes que controlan el desarrollo embrionario. Esta es una cabeza de la mosca normal y esta es una cabeza en la que le han salido patas. Donde tenía que tener las antenas, tiene patas por una mutación en otro gen que se llama antenapedia. Bueno, y el descubrimiento de estos genes fue muy importante y fue también una primera, luego hablaré un poquito más de alguno de estos genes para otro problema. Fue una primera idea cuando empezaron a ver los investigadores que podía tener mucha influencia en los cambios evolutivos que se fueron dando, cambios de patrones corporales que se fueron dando a lo largo de la evolución. Este es un señor, Shubin, que tiene un libro que se titula en inglés The Inner Fish, el pez interior, el pez que llevamos dentro, ¿no? Y él estudia los genes responsables. Estos son rayas, y estos están teñidas en azul un poco las estructuras cartilaginosas, óseas de las rayas. Esto es son embriones de rayas. Esto es una normal con estas estructuras porque tiene mutaciones en genes que codifican cómo se forman esas estructuras de las aletas de las rayas, que curiosamente son los mismos genes que forman en humanos, dan lugar a enfermedades de cambio en el número de dedos, que se llaman polidactilias, ¿no? Tener 6 dedos o así, ¿no? Y esto muestra también esa unidad de procesos y de genes. Esto lo voy a explicar un poco mejor ahora con esto que les anunciaba antes, con un ejemplo que creo que es muy bonito, que es cómo los peces se pusieron a andar. Básicamente nosotros, todos los que estamos aquí, somos tetrápodos. Tenemos 4 extremidades. Y los tetrápodos surgen porque hay unos peces que tienen 4 aletas, pero esas 4 aletas no son aletas normales, son aletas que se llaman lobuladas, que tenían como huesos dentro, ¿no? Y que les permitían apoyarse y empezar a arrastrarse con esas aletas, esas extremidades por la tierra. La vida, recuerden, había comenzado en el mar. Entonces, hasta el año 400 y pico millones de años atrás, la vida estaba sobre todo en el mar. Todos los fósiles del Cámbrico son los trilobites, etcétera, son todos fósiles del fondo del mar. Y aquí al final de este periodo, que se llama el Devónico, estamos entre el año 380 a 340 millones de años atrás, hay cantidad de fósiles con unos nombres extraordinarios, como ven aquí, pero bueno, sobre todo Ictiostega, Acantostega y Panderictis. Bueno, pero estos de aquí ven que ya tienen las aletas, tienen como dedos casi ya, ¿no? Están ahí. Y de hecho dentro tienen como huesos, ¿no? En el año 2004 se encontró un fósil muy importante que fue Tiktaalik. Lo encontraron investigadores de Chicago, con esta edad, 375 millones de años atrás, y probablemente fuera el primero que pudiese salir del agua y arrastrarse por tierra, ¿no? Estos ya respiraban. Y sobre esto se ha hecho, muchas investigaciones en los últimos años, y la verdad es que ha sido muy bonito poder reconstruir también esta historia. Traigo esto es una noticia también del blog de hace poco. Esto es del 2013, enero del 2013. Demostraron que un gen, por lo menos, había sido responsable, o podría haber sido el responsable de ese paso de la aleta al miembro, a la extremidad. Y esto lo hicieron utilizando uno de estos genes del desarrollo embrionario que les hablaba antes, estos genes tan importantes,
y cogieron embriones de pez, un pez cebra, que se llama, que es un pez que se utiliza mucho como modelo en estudios. Y en ese pez se puede modificar bastante bien su genoma, se le pueden meter genes, de manera que cogieron un gen humano, se lo pusieron a esos peces y vieron que en los embriones de los peces la versión humana, por decirlo de alguna manera, hacía que las aletas, cuando se iban desarrollando en los embriones de los peces, dejaban de desarrollarse como aleta de pez y tomaban una vía de desarrollo más parecida a la de los esbozos de los miembros de un embrión de mamífero, por ejemplo. Bueno, un estudio muy bonito, la verdad. Además veían cómo la secuencia de ratón también funcionaba en el gen, etcétera, ¿no? De manera que estamos ahora en condiciones un poco de intentar explicar cómo pudo ser ese salto tan importante en la evolución, ¿no? de las aletas a los peces a nivel molecular, que es lo que nos interesa. Bueno, otro gran campo de aplicación de las ideas evolutivas hoy en día, curiosamente, es la medicina, la biomedicina. Hoy en día hasta hay ya libros de texto que se titulan Principios de Medicina Evolutiva, y ahí está Darwin detrás, ¿no? Con un fonendoscopio. Bueno, la idea es que hay enfermedades que han surgido en los últimos años precisamente porque nuestra especie ha cambiado un poco. Estábamos diseñados evolutivamente para reproducirnos y morir, no vivir más de 40 años. Y esto ha sido así hasta prácticamente hace 15.000 años. De manera que en poco tiempo, en términos evolutivos, hemos cambiado mucho nuestra manera de vivir y sobre todo las cifras de longevidad, y esto ha generado una serie de enfermedades que hasta ese momento no existían, todas las enfermedades asociadas con el envejecimiento. Bueno, este es un problema interesante porque muestra cómo nosotros ahora con nuestro ingenio y con nuestra tecnología tenemos que intentar sobreponernos a esta traba en el fondo, ¿no? Bueno, entonces dentro del saco de la medicina evolutiva, bueno, he puesto aquí varios ejemplos de varias cosas que tienen aplicaciones médicas. Por ejemplo, cómo podemos intentar controlar las famosas pandemias o epidemias, por ejemplo, de la gripe aviar. Esta es la gripe del virus H5N1 que afecta a aves, sobre todo, es muy frecuente en Asia, y es un virus que si pasa entre humanos, de unos humanos a otros, puede llegar a ser muy, muy letal, muy mortífero, y es un motivo de preocupación de todas las agencias de regulación y de vigilancia de nuevos virus que hay en el mundo. Bueno, pues también intentan los científicos controlar esto de alguna manera ingeniosa y que pueda tener que ver, creo yo, también algo con la evolución. Por ejemplo, se han creado gallinas transgénicas, aves transgénicas que impiden la transmisión del virus. Y esto es un concepto también muy evolutivo, muy de genética de poblaciones. Si intentas aumentar la frecuencia de individuos que no transmiten el virus va a terminar desapareciendo. O en el caso de la malaria es una enfermedad terrible que mata a 1 millón de personas en el mundo todos los años, más o menos se calcula, que está transmitida, bueno, por la picadura de unos mosquitos que transmiten las larvas, ¿no? Esto es un glóbulo rojo, afecta a los glóbulos rojos que se terminan pegando, causan trombosis, etcétera. Están en marcha algunas vacunas, pero no funcionan muy bien. Y hay una situación muy curiosa y que tiene mucho que ver con la evolución, que es que en África, sobre todo en las zonas donde es endémica la malaria, se ve que hay una alta frecuencia de una enfermedad de la sangre que se llama anemia falciforme, y porque la hemoglobina, recuerden que la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno, que está dentro de los glóbulos rojos, la hemoglobina es anormal, hay una mutación que hace que la hemoglobina sea anormal. Curiosamente, donde hay malaria hay una alta tasa de portadores de esta enfermedad. Para padecer la enfermedad tienes que tener 2 mutaciones, tener las 2 copias del gen inactivadas. De manera que hay individuos que tienen las 2 copias del gen bien, una copia bien y una mal, o las 2 mal.
en zonas donde la malaria es muy frecuente, hay un gran porcentaje de individuos que tienen una bien y una mal. Bueno, y esto no se sabía muy bien por qué hasta hace unos años, hasta que se vio que efectivamente el hecho de tener esa hemoglobina normal te protege de la infección por el efecto del parásito de la malaria. Y de manera que, claro, tienes dos situaciones extremas que son malas. Tener las dos mutaciones en la hemoglobina, con lo cual tienes la anemia y te mueres, o no tener ninguna, con lo cual tus glóbulos rojos pueden ser infectados por la malaria y también te mueres. Pero si tienes una bien y una mal, no tienes ni la anemia ni tienes la malaria en tanta proporción. Y por eso se ve como en zonas donde hay mucha malaria hay un alto porcentaje de individuos que se llaman heterocigotos, que tienen una copia bien y una mal. Esto es un caso muy bonito también de selección. Esto es uno de los ejemplos que se ponen en los libros de texto de selección natural a favor de los heterocigotos, a favor y en contra de los dos casos extremos, ¿no? Y se puede seguir muy bien. Tú vas viendo la proporción y ves el mecanismo. Bueno, recientemente también se ha sabido cómo el mecanismo molecular por el cual la hemoglobina de estos de los pacientes que se llaman hemoglobina S o hemoglobina C, bueno, de los que tienen esta, interfiere con la multiplicación del parásito de la malaria, etcétera, ¿no? Incluso también se están desarrollando posibles tratamientos utilizando un concepto un poco evolutivo, que es un parásito del mosquito que transmite la malaria. Lo tenemos aquí lo tenemos muerto por un hongo. Hay un hongo que parasita especialmente estos mosquitos, entonces han diseñado unos hongos transgénicos que transmiten unas toxinas que hacen que estos mosquitos no mueran, pero no sean capaces de inyectar las larvas en la saliva cuando pinchan a los humanos, ¿no? Con lo cual sería una manera de controlar también la malaria en estas zonas. Utilizando un huésped o un parásito, en este caso, natural del propio mosquito que ha sido modificado genéticamente para conseguir un efecto beneficioso que también podría afectar a la vida de millones de personas en todo el mundo. Más cosas ya relacionadas con nosotros y con el concepto así de medicina evolutiva. Bueno, pues una cosa que se vio recientemente muy interesante para los que trabajamos en esto es de enero de este año, es que si analizando 6.500 genomas humanos de distintos puntos del planeta llegaron a una conclusión sorprendente. De todas las variantes que llevamos en nuestros genomas, variantes letras, que son malas, que causan enfermedades de distinto tipo. Hay 160.000 posibles letras malas. En nuestro genoma, el genoma tiene 3.000 millones de letras, un genoma humano, ¿no? Pues de esas, en los humanos, en toda la población humana hay unas 160.000 que son malas. Bueno, pues estudiando diversas poblaciones del planeta y viendo, así podían inferir cuándo habían surgido estas mutaciones, qué edad tenían estas mutaciones, cuándo a lo largo de la historia de los humanos habían aparecido estas mutaciones, llegaron a la conclusión sorprendente de que el 90% de ellas se habían originado en un periodo de tiempo muy corto, entre hace 5.000 y 10.000 años. Es decir, después de la revolución del Neolítico. Esto es un mecanismo de genética de poblaciones bastante conocido, que se llama, sucede cuando hay un cuello de botella, una población pasa por un cuello de botella y después de ese cuello de botella se expande rápidamente. Entonces parece ser que toda la revolución tecnológica del Neolítico, que llevó a una expansión muy rápida de la población humana en el planeta, hace 10.000 años, de alguna manera relajó la fuerza de la selección natural, o digamos que se crearon muchas nuevas variantes y que no le dio tiempo a la selección natural a eliminar a las que eran más perjudiciales, y son las que hoy en día llevamos los humanos que habitamos el planeta y que causan la mayor parte de nuestras enfermedades. Con lo cual podemos ver aquí también el juego de la selección natural y el cómo con la tecnología hemos eliminado de alguna manera esa presión selectiva y hemos permitido que hoy en día haya muchas más variantes
negativas, deletéreas en nuestro genoma de las que de otra forma habría habido. Ahora bien, la población mundial de humanos hoy en día sería mucho más pequeña si no hubiera sido así. Y luego, cuestiones sobre todo relacionadas con el cerebro, que es uno de los temas más apasionantes que hay, lógicamente. Estos señores lo primero que hicieron un estudio muy interesante, que es por qué el cerebro humano envejece mucho más que el de los primates o el de los chimpancés, por ejemplo. A los 80 años el cerebro humano ha perdido en promedio un 15% de su masa, de su peso, por pérdida de neuronas. En cambio, esto en chimpancés no sucede. Bueno, ellos hicieron estudios que tenemos distinto, ¿no? Entonces hicieron estudios de imagen y vieron que efectivamente estudiaron 90 chimpancés de edades comprendidas entre los 10 y los 51 años y 90 humanos con edades comprendidas entre los 20 y los 88 años, ¿no? Que más o menos son las mismas edades. Y vieron que efectivamente esto sucede así, con estudios de imagen muy avanzados. Bueno, no se sabe muy bien por qué, pero lo que está claro es que hay hoy en día muchos estudios que tienen que ver con esto, ¿no? Otro ejemplo que les quería poner aquí es que a mí me parece que es muy interesante también. Estudiaron por qué el parto humano es muy distinto. Eso es muy distinto. El parto humano es especial. Somos cabezones, tenemos una cabeza muy grande, mucho más grande de lo que deberíamos tenerla. Y eso a la hora del parto es un problema. Tenemos un canal del parto también más estrecho. El hecho de andar sobre erectos ha tenido como consecuencia la modificación de las estructuras de la pelvis. Canal del parto más estrecho, cabeza más grande, quiere decir que el embarazo tiene que ser más corto, lo cual tiene efectos sociales muy interesantes porque luego requiere cuidados mucho más prolongados de la cría, y genera hay muchos estudios sobre esto, sobre las cuestiones de los lazos familiares, etcétera. Pero la adolescencia, por ejemplo, que es algo únicamente humano, en fin. Pero entonces necesitamos un embarazo más corto. ¿Cómo hemos conseguido evolutivamente tener embarazos más cortos? Bueno, pues estos señores se fijaron en genes que hay en el genoma humano que hayan evolucionado muy rápido en humanos respecto a chimpancés, que es el animal más cercano a nosotros. Y de esos genes vieron cuáles podrían tener alguna relación con el parto, por el tipo de proteínas que codifican, las funciones en las que están implicados. Se quedaron con unos cuantos candidatos y luego fueron a un grupo de mujeres finlandesas, pues eran unas cohortes de mujeres finlandesas, 100 y pico mujeres que habían tenido partos normales y partos prematuros. Y voilà, uno de esos genes que ellos habían identificado estaba muy, muy sobrerepresentado en las mujeres que habían tenido partos prematuros respecto a las que habían tenido partos normales. Y era un gen que afectaba a una hormona femenina relacionada con esto. Que es un estudio muy bonito, porque desde una idea, un dato y aplicando también razonamiento así de tipo evolutivo, puedes llegar al final a identificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y qué nos hace humanos? La eterna pregunta, que pensábamos que íbamos a responder en cuanto tuviésemos la secuencia del genoma humano, pues ya tendríamos ahí la respuesta. ¿Qué es lo que nos hace distintos? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Bueno, la respuesta no la tenemos todavía porque lo primero que vimos al ver nuestro genoma y compararlo con el genoma del chimpancé, por ejemplo, es que la diferencia de letras es muy pequeñita, es un 1,5%. Con lo cual, genes que puedas decir, mira, este gen es distinto en humanos a los chimpancés, hay muy pocos, pero hay algunos. Entonces voy a intentar explicarles qué cambios ha habido en el genoma humano que puedan explicar un poco qué es lo que nos ha hecho tener un cerebro especial, que en el fondo es lo que nos hace ser humanos. Ha habido cambios cromosómicos. Aquí ven, estos son los cromosomas humanos, en los que ponen la H, y al lado está el de chimpancé correspondiente como es en chimpancé. Son muy parecidos todos, se ven patrones de bandas, excepto aquí que hay 2 cromosomas de chimpancé que en humanos se han fusionado en uno solo. Pero luego hay otras regiones que están como invertidas, cambiadas de orden, etcétera, ¿no? Es decir, ha habido un cierto número de reordenamientos de nuestros genomas. Y eso puede haber tenido efectos más o menos
globales, generales, en distintas cosas. Pero como digo, genes concretos que digas son exclusivos nuestros, humanos, hay muy pocos. Uno de ellos saltó a la fama hace unos años, se llama FOXP2. FOXP2 aquí lo tienen. Y esta es la secuencia de la proteína codificada por este gen. Cada letra es un aminoácido. En humanos, en nosotros, en el Neandertal, se ha podido leer el genoma del hombre de Neandertal, digamos como una raza distinta de Homo. Y aquí en el chimpancé, gorila, orangután, el macaco, el ratón, y esto es la marmota, vamos. Entonces, solo en Neandertal y en humanos hay estas dos letras, aquí SS, NN, que son distintas a las otras especies, están alineadas. El resto de las letras son idénticas en todas estas especies. Pero en esta posición y en esta posición, los humanos tenemos dos aminoácidos únicos. Bueno, este gen tiene que ver con la formación de las estructuras que permiten hablar, que permiten la fonación. Y por eso se le llamaba el gen del lenguaje. Hubo unos investigadores bastante ingeniosos que lo que hicieron fue coger la versión humana de este gen y ponérsela a los ratones en vez de su versión. ¿Qué creen ustedes que hicieron los ratones? No se pusieron a hablar. Pero esta noticia en la Ciencia Cierta, esta era del 2009, se llamaba chillidos humanizados. Y los ratones cambiaron el tono, la tonalidad en la que emitían sus chillidos. Registrándolo esto en aparatos que puedes ver un poco el pitch, ¿no? El tono. Efectivamente algo había pasado en el aparato fonador de estos animales que había cambiado de alguna manera. Pero claro, para hablar necesitas un aparato fonador, pero necesitas sobre todo construir el lenguaje, necesitas un cerebro con las áreas cerebrales capaces de semántica, gramática, etcétera, ¿no? Pero bueno, no deja de ser interesante y de ver un poco también como el ingenio de los investigadores, saber qué puede hacer esto, ¿no? Entonces, si no son cambios puntuales en genes, ¿qué es lo que nos ha hecho tener un cerebro tan distinto? Pues, curiosamente, la respuesta vino de el análisis de estas cosas que se llaman duplicaciones segmentarias. Básicamente es que un segmento grande del genoma, miles de letras, un bloque grande, se duplica, se copia y aparece en otra posición del genoma duplicado. Bueno, los señores que han estudiado, hay miles de estas duplicaciones en el genoma humano, y estos señores estudiaron su origen, sobre todo los grandes simios africanos y el orangután. El orangután es asiático, y vieron como este color rojo representa la formación de estas duplicaciones. Y vieron cómo a lo largo de la evolución, sobre todo del linaje que llevaba a humanos, en los grandes simios africanos, la velocidad a la que se dieron estas duplicaciones aumentó claramente, significativamente respecto a lo que venían siendo. Claro, estas duplicaciones de grandes segmentos del genoma crean copias nuevas de genes y permiten que los genomas se experimenten de alguna manera con esas copias nuevas que se han creado, y sobre todo muchos de los genes que estaban implicados en estas duplicaciones eran genes relacionados con el desarrollo cerebral, curiosamente. Años después se identificó esta es una duplicación concreta muy interesante, había un gen que se llamaba así, el nombre es lo mismo, da igual. En humanos, y solo en humanos, este gen se duplicó, 3 veces, y lo importante es esta copia de aquí, que es una copia un poco truncada, como ven, ese sería este rectángulo de aquí, que sería parte de que se insertó en otra zona de este cromosoma, y esta es la versión que se llama C. Lo importante de esto es que esta copia duplicada lleva a cabo la acción contraria al gen original. El gen original frena la formación de conexiones neuronales, sinapsis en el cerebro. Y esta nueva copia, exclusiva de humanos, que quedó fijada en humanos, inhibe la función de esto y por tanto favorece la formación de nuevas conexiones neuronales. Y esta copia esta inserción tuvo lugar hace 2.400.000 años, que es cuando más o menos el Australopithecus estaba pasando a Homo habilis. Con lo cual es un estudio muy bonito que también da mucho que pensar. Recientemente se ha visto también cómo en las neuronas de la
corteza prefrontal, que es la región cerebral más asociada con la toma de decisiones, la planificación de actividades, etcétera. En esas neuronas en concreto, y en humanos, y solo en humanos, comparándolas con las de los chimpancés, se ve como hay genes que están activos en humanos, pero no están activos en chimpancé. Y son genes que forman como redes, que son importantes en el desarrollo cerebral y también genes de susceptibilidad a enfermedades psiquiátricas. Están activos en esa zona del cerebro solo en humanos, pero no en chimpancés, por ejemplo. Bueno, son todos estos estudios que están llevando a entender mucho mejor cómo pudo ser los cambios genéticos que dieron lugar a cerebros más complejos, más interconectados, básicamente con los mismos materiales básicos, simplemente haciéndolos funcionar de otra manera. Bueno, con lo cual finalmente llegamos al término de la charla que les quería proponer hoy aquí, explicar un poco la idea básica de la selección natural y después cómo en muchos otros aspectos de la biomedicina o de otros aspectos de la ciencia, los científicos están intentando aplicar un pensamiento, un paradigma evolutivo, se podría decir, para intentar solucionar cuestiones muy básicas y muy diversas, desde cómo utilizar o copiar lo que hacen las bacterias para obtener energía hasta intentar explicar cómo hemos nosotros desarrollado un cerebro capaz de llevar a cabo actividades como esta, estar hoy aquí hablando, reflexionando sobre la evolución. Muchas gracias. ¿Hemos encontrado alguna forma de medir fisiológicamente la epigenética, esos cambios epigenéticos? Sí. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Hablábamos hoy algo de esto. Quizás para los que no hayan oído hablar de esto les explico. La epigenética es una manera de regular lo que hacen los genes. Se llama epigenética porque significa por encima de la genética, ¿no? Mediante modificaciones, no en la secuencia de las letras, sino en la cadena del ADN, digamos. Entonces, este último trabajo que he comentado, el de qué genes están encendidos y apagados en la corteza prefrontal, de hecho eran modificaciones epigenéticas las que estudiaban ellos. Y porque así podían saber si los genes estaban activos o no, viendo qué tipo de modificaciones epigenéticas llevaban. Y es un campo muy de actualidad y muy interesante, sobre todo permitiría explicar, o lo que se está viendo es que a veces la epigenética permitiría explicar cómo impulsos ambientales pueden afectar al funcionamiento del genoma. Bien, eso es interesante de por sí, pero a veces incluso esos impulsos, esas influencias ambientales pueden heredarse. Hay un estudio muy bonito que se hizo, no lo he traído, en mujeres holandesas que habían estado sometidas a una hambruna durante la Segunda Guerra Mundial. Los niños, cuando ellas estaban embarazadas y durante ese periodo de hambre, de malnutrición, los niños que nacieron después tenían, defectos, una especie de prediabetes, digamos, ¿no? Eso es explicable porque, estaban ya los niños allí en el vientre de sus madres cuando ellas pasaban hambre. Pero lo que se está estudiando ahora es saber qué pasa en la siguiente generación. Es decir, si esos cambios son heredables. Esos son cambios epigenéticos. Y entonces esto, de alguna manera, es antievolución en el sentido clásico, porque ya no son los genes, no es selección natural. E incluso podría suponer un cierto regreso de Lamarck, porque a lo mejor las jirafas al estirar el cuello estaban haciendo algo en los genes que codifican la longitud del cuello, ¿no? Entonces es un tema muy interesante. No está todavía resuelto si las influencias epigenéticas se pueden heredar de unas generaciones a las otras. Hay gente que piensa que no, hay gente que está intentando demostrar que es posible. Entonces este es un campo abierto que es muy interesante para el futuro. Dando seguimiento a la respuesta a la pregunta anterior, ¿hay estudios en este campo que expliquen la evolución de los estados emocionales y psicológicos? La pregunta viene por la siguiente inquietud. Si es nuestro sistema nervioso el que configura todos los estados psicológicos, dentro de ellos lo emocional, prácticamente
esa configuración psicológica de cada persona e incluso de cada especie animal puede estar determinada genéticamente. Sí, que una persona, hablando de seres humanos, tenga cierto tipo de personalidad, cierto tipo de respuestas emocionales, cierta configuración de cognición, tendría respuesta dentro de la genética, según mi punto de vista, y por eso era que te hacía la... Ya. Vale, bueno, efectivamente, nuestro cerebro no surgió de la nada, surgió de un cerebro de primate, que a su vez viene de un cerebro, bueno, de primates, tal. Hablábamos hoy en la comida, ¿no?, que hay una parte del cerebro de reptiles, digamos, es como la más antigua. Ahora bien, yo creo que es importante evitar una cosa que nosotros le llamamos el determinismo genético, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones de personalidad, en las que hay una gran influencia de cuestiones culturales, educativas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia, bueno, medida o definida como la definimos nosotros, que es una serie de tests, pero bueno, es una simplificación, pero pues hay una base genética, sin duda alguna. Pero eso es más bien el punto de partida, porque después sobre eso influye muchísimo estimulación, estímulos ambientales, bueno, básicamente educativos, en fin, de interrelación, etcétera. Entonces, yo me gustaría prevenir siempre a la gente, me gusta hacerlo, de pensar que en los genes está el 100% de todo. A lo mejor en el color del pelo, pues puede estar, ¿no? Pero en rasgos que ya son más, que tienen que ver con el comportamiento, más de este tipo, incluso de personalidad, de carácter, y no digamos ya cuestiones sociales, de las que tanto me interesan. Claro, ahí la fuerza muchas veces de lo que es cultura o transmisión cultural o otro tipo de inputs puede hacer que un déficit genético inicial lo puedas superar de otras maneras, ¿no? Con lo cual, lo digo porque si no entramos en un terreno muy resbaladizo, que es que, bueno, yo es que estoy determinado genéticamente a ser un asesino. Entonces, esto se ha planteado a veces, ¿no?, incluso de jueces o en determinados casos de decir, y no puedo hacer nada, oiga, para evitarlo, ¿no? Porque no, bueno, pues habrá que ver, no sé, esto es un tema... Y siguiendo con ese tema, estos genes que han sido identificados como gene de Dios o gene del misticismo, áreas del cerebro que definitivamente al ser estimuladas producen, por ejemplo, episodios o eventos místicos, que han encontrado de evidencia genética en ese tema. Pues la verdad es que no sé mucho de eso, de cuestiones genéticas relacionadas con eso. Eso es, bueno, neurociencia. Tú ves ahí que hay una serie de neurotransmisores y de regiones que se activan en determinadas experiencias, pero eso pasa, bueno, con el estrés, con el miedo. Entonces, pero la pregunta es ¿y si yo estimulo eso, voy a provocar miedo o voy a provocar esa reacción o tal? Pues puede ser. Genéticamente eso ya es más complicado de explicar, creo yo, el cómo surge a lo largo de la evolución eso. Al final, para eso tendríamos que ser capaces de explicar bien cómo ha surgido el cerebro humano respecto al de chimpancé, que es el más parecido, digamos. Y como todavía no tenemos los detalles de por qué tenemos las regiones cerebrales, los núcleos, las conexiones que tenemos, no podemos dar respuesta a cómo surgió o cómo apareció, ¿no? Pero, bueno, en buena medida tiene que estar ahí también la explicación, porque al final por lo menos necesitas esa base física para que esas neuronas puedan funcionar, ¿no? De acuerdo con su criterio, ¿es probable que la ciencia acelere la evolución o le cambie el rumbo? A ver, yo creo que la ciencia, la tecnología que hemos desarrollado los humanos, bueno, desde hace, 10.000 años, pero sobre todo en los últimos 150 años, ¿no? Bueno, pues ha frenado la presión selectiva respecto a determinadas cuestiones, sobre todo relacionadas con la mortalidad infantil, o sea, por ejemplo, los antibióticos, que hablábamos esta mañana también, ¿no? Claramente están resolviendo un problema que de otra forma la evolución resolvería de otra manera. Nosotros conseguimos que los individuos que tienen una infección por salmonela sobrevivan
o peste, ¿no? Y hace unos siglos pues morirían todos, ¿no? Bueno, de manera que en ese sentido, con la tecnología, sobre todo tecnología médica que hemos desarrollado, pues podemos sobreponernos a vencer de alguna manera la evolución. Está también la cuestión de las sociedades que generamos, que son también más sofisticadas o bueno, más perfectas, o eso queremos pensar, ¿no? Y que permiten un grado de cooperación mayor, incluso crear estructuras que de otra forma serían difíciles de explicar, en fin. Entonces yo creo que todo lo que es la cuestión de la cultural y social es lo que realmente nos va a permitir evolucionar como especie, pero evolucionar de manera, creo yo, esa es mi opinión, de manera significativa, ¿no? No en el sentido físico, de una evolución física de las manos, en fin, los pies, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que por ahí ya no vamos a cambiar mucho, pero sí donde podemos avanzar bastante es en los grados de cooperación, etcétera. Sí, es que actualmente el ser humano se ha dado la tarea de manipular la genética. Entonces, en ese sentido, incluso existen... Ajá. Bueno, eso me preguntaba también de un medio. Sí, que si con la manipulación genética podemos conseguir mejorar la especie de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, o sea, por poderse se podría. No creo que sea muy probable que se vaya a hacer esto, la verdad. Porque yo, bueno, a lo mejor soy un poco ingenuo, pero yo espero que la gente se dé cuenta de que al final las cuestiones físicas, porque son lo de menos, y que manipular para cuestiones ya relacionadas con el comportamiento, que sería un poco lo más peligroso, pues habría que hacerlo con muchísimo cuidado. Es decir, es distinto decir vamos a tener niños más altos y más fuertes y que corran más y salten más. Bueno, al fin y al cabo, ¿para qué, no? Yo prefiero tener niños mejores y más, no sé, más buenos, más listos y que cooperen y que creen sociedades mejores y más justas. Al final es lo que nos interesa. Entonces creo que si no perdemos de vista esto, podemos realmente hacer una especie, bueno, será la misma especie, pero mucho mejor de la que ahora mismo estropea el planeta.